Hola, ¿cómo estás? Te propongo que en esta oportunidad podamos ver las correderas que se utilizan para el funcionamiento de los cajones, básicamente. Cajones o placas, bandejas que se quieran extender. Dentro de lo que hoy se consigue en el mercado como accesorio para los cajones, tenemos las correderas comunes y las telescópicas. Las comunes tienen su funcionalidad, pero las telescópicas obviamente son mucho más prácticas y sobrepasan su calidad en cuanto a funciones que tiene con respecto a la común. Estas son las correderas comunes. Una corredera de 40 centímetros. Las correderas van de 5 en 5, 5 centímetros en 5 centímetros. Esta es la parte que se coloca debajo del cajón, se atornilla de abajo, y esta es la que va en la estructura. Esta corredera trabaja así. Lo que tiene es que el cajón no sale todo afuera. Es una de las funciones que la otra corredera sí tiene. Este tipo de corredera lo que nos va a dejar es 8 centímetros el cajón adentro del mueble. Así que estas son obviamente más sencillas, más económicas. Es la corredera común. Y después tenemos la telescópica. Como te decía, arrancan en 25 centímetros o 30, y de 5 en 5 hasta 60, y creo que alguna marca específica hasta 70 centímetros se puede conseguir. También lo que tienen es la cantidad de peso que las correderas de este tipo de correderas puede soportar. Hay desde peso liviano, incluso son más angostitas para un cajón chiquito, y después estas que, como verás, son del mismo ancho aunque tienen diferente largo. Esta es más liviana y esta es para más peso. Acá te muestro cómo funciona. Tiene todo bolilleros y tiene 3 partes. Para desarmarla, del lado de atrás hay una trabita de plástico que se levanta, y esta parte, que es la que va en el cajón, se sale. Y esto es lo que va en la estructura del mueble. ¿Sí? Ahí te muestro bien. Las hay también con cierre suave. Estas, dentro de todo, son comunes. Y para armarla, lo que hay que hacer es sencillamente colocarla y darle hasta el fondo para que vuelva a trabar el plástico esta trabita de plástico que tiene ahí. Entonces ahí ya no se sale más y ahí está a tope. Hay que tener en cuenta que a la hora de armar el cajón tiene que tener su medida correspondiente. Es decir, dos correderas de este tipo, una de cada lado, van a sumar 25 milímetros. Algunos lo trabajan con 26 milímetros. Yo diría que entre 25 y 26 nos quedemos ahí. No 27, no 24. Con 24 milímetros va a trabajar quizás apretada, y con 27 va a trabajar demasiado suelto. Entonces, a la hora de armar el cajón, para la estructura que tenemos que tener mucha precisión. Entonces ahora voy a mostrarte un cajón que tengo hecho acá. Como verás, este cajón es un cajón grande, tiene 78 centímetros o 780 milímetros para una estructura que tiene de luz, el armazón, digamos, la estructura del mueble, tiene 80,5, 805 milímetros. Entonces acá estamos en 25 milímetros exactos. Hay que ser muy preciso a la hora de armar el cajón para que me quede esos 25 o 26 milímetros, teniendo en cuenta que esta pieza
le sumo los laterales, entonces tengo que tener en cuenta con qué espesores trabajo y tengo que ser muy preciso para cortar esta pieza para que a la hora de armarlo me quede obviamente 25 milímetros más chico que la estructura del mueble. Este cajón está pensado para que soporte peso, luego te lo voy a mostrar dónde está colocado. Quiere decir que el fondo es una placa de 18 milímetros y ahí te muestro de atrás. Ahí se ve claramente los 18 milímetros y este es otra placa de 18 que está atornillada de costado. Acá tiene tornillos. Entonces esto va a soportar peso. Así que ¿cómo colocamos las correderas? Lo que hacemos es, algunos la colocan la corredera abajo, otros al medio, depende del ancho del cajón. Eso no tiene nada que ver con la funcionalidad del cajón. Puede ir donde más te guste. Para trabajar en este caso más exactamente, yo lo que hago es tomar el centro. Yo acá tengo 10 centímetros de altura en el cajón. Tomamos el centro y trazamos una línea con una regla. Todo bien al milímetro, obviamente. Tienen que trabajar milimétricamente todo. Trazamos una línea y ese va a ser nuestro eje donde vamos a colocar la corredera. Vamos a sacarla. La parte que está cerrada, la punta que está cerrada es la que va hacia afuera. Entonces, esta es la parte que va afuera. Entonces queda a tope. Lo que hacemos es colocarla justito en el centro. Marcamos un agujerito y te muestro otro dato. Siempre va a convenir arrancar con este, que tiene corredera también, o sea, vamos a ponerle el tornillito y podemos corregir si quedó mal. Tenemos un par de milímetros para corregir. Luego vamos acá atrás y ya como esto está fijo y nos quedó a ras de abajo, le vamos colocando todos los demás tornillos. Esa es la manera de colocarla, haciendo una línea que nos va a marcar el centro, el eje, y la corredera nos va a quedar bien derechita, bien a plomo. Es fundamental que trabajemos bien, con mucha exactitud. Tornillito cabeza fresada para los 18 milímetros, para los 15 milímetros de placa, que son los más comunes que se utilizan. Utilizamos el 3,5 por 16. Esa es la medida del tornillito. Tornillito fix, 3,5, 16. Este yo ya lo tenía colocado. Ya lo tenía agujereado, colocado, así que solamente era volver a colocarla en su lugar. Así es como queda. Bien a ras acá adelante. De esa forma es como se abre. Ahí está. Como verás, tiene para ponerle bastantes tornillitos. Eso va a ser importante que le pongamos los tornillos, porque como el cajón sale todo afuera, y en este caso estamos trabajando un cajón que ya tiene su peso, más todos los kilos que va a llevar, entonces es fundamental ponerle todos los tornillitos al cajoncito. Bien, aquí es donde va el cajón. Dijimos que teníamos un cajón de 55 centímetros de profundidad. La corredera tiene esta medida.
esta estructura se le da un poquito más para que no vaya a tener rebote en el fondo. Entonces esta estructura está hecha de 56 centímetros o 560 milímetros. Entonces acá hacemos el eje, ya está hecho el eje con una regla. Cuando presentamos la corredera, lo único que tenemos que hacer es buscar esa línea y marcar los agujeritos donde van a ir los tornillos. Esta es la parte que va hacia adelante y este es el tope de atrás. Así que pasamos a colocar. Abrimos ahí, buscamos la posición para que podamos meter el tornillito. Yo lo que aconsejo en esta corredera, la que va en el mueble, ponerla 1 milímetro, 2 milímetros adentro. Así nos aseguramos que el cajón haga bien tope contra el borde y no nos vaya a quedar una lucecita. Entonces, repito, en el cajón la ponemos a ras y acá la ponemos un pelito adentro y va a funcionar muchísimo mejor. Como verás, acá tenés un cajón que queda justito a ras. Terminamos de colocar los tornillos. Y así es como queda. Ahí están las correderas colocadas. Y ahora tenemos que ponerle el cajón. Tener en cuenta que tiene que entrar justito acá adentro. Justito ahí. Primero va a entrar duro hasta que se acomoda y obviamente las trabitas ya quedan calzadas. El cajón sale todo afuera, incluso acá está saliendo más de lo que es la profundidad del mueble. Y ahí nos queda a ras. Como verás, acá lo que está pensado es hacerle una tapa grande. No necesariamente teníamos que hacer el cajón de este alto, es decir, sería muy pesado, gastamos mucho material. Todo lo terminamos con un frentín, una tapa, que aquí está terminada. Se regula bien, se pone a medida. A mí lo que me gusta hacerlo es ponerla con 2 clavitos y presentarla, cosa que yo la pueda corregir. Una vez que está con la luz que tiene que tener, ya recién ahí le hago los agujeros con los tornillos que, como verás, ahí ya están hechos. Así que lo único que me falta es solamente colocar los tornillos. Lleva bastantes tornillos porque la tapa es la que va a trabajar. Mucha fuerza. Bueno, y acá les muestro las correderas ya colocadas en los cajones en funcionamiento. Como verán, una cosa son los cajones y otra cosa son los frentes. Con el frente logramos tapar diferentes huecos que ahora les muestro. Fíjense, el cajón tiene unos laterales pequeños. En este caso
Tenemos un cajón para las ollas. La particularidad que estas guías correderas telescópicas, lo que tiene es que todo el cajón sale afuera, ¿lo ven? Es muy práctico. Estas correderas son las que soportan más peso. Lo único que como es un cajón ancho, bien grande, hay que trabajarla del medio para que no se cruce. Pero entra y sale completo. Ahí tenemos el otro. Y arriba un cajón más chiquito, con el cobertero. Y otro dato interesante para poder ganar espacio y aprovechar bien los espacios es, por ejemplo, en la estructura del cajón, acá yo lo que le puse fue la tablita echada. A veces vamos a encontrar que los bajomesadas tienen la tabla así de frente. Yo la puse así. Quiere decir que esto nos va a permitir ganar espacio. Este cajoncito apenas le dejamos ahí 1 centímetro para que trabaje por cualquier cosa, y lo que aconsejo es hacerlo de madera. Yo lo que hice acá fue ponerle una tabla de madera de 1 por 4, porque si lo hacemos de melaminas esto se va a pansear con el tiempo. Entonces con madera va a quedar mucho más firme. Tiene una tablita acá adelante y otra atrás. En el piso y los laterales sí, lo hacemos de melamina. Y de esa forma es como se hace el bajomesada con su cajón. Acá yo tengo entonces la trabita. Este lado que estás mirando en la cámara, la levanto para arriba. Del otro lado giro hacia abajo, en sentido opuesto, y el cajón sale. Después, una vez que salió, cuando lo metemos, encajamos justito. Y ahí quedó. Bueno, y acá te muestro en un placar de un dormitorio donde hay poco espacio, como hice una especie de escritorio extensible. Te muestro. Sacaste el placar y con 2 correderas telescópicas de 55 se arma un escritorio de 1 metro de largo. Como verás, bien práctico para donde no hay espacio. Esto es lo que nos permite lograr las correderas telescópicas. Una funcionalidad increíble. Queda muy bueno. Y acá está la otra corredera común, que como te decía, se coloca abajo, pero me queda el cajón 8 centímetros adentro. Ese es el otro tipo de corredera. No tiene tanta funcionalidad como la otra.